quiero hablar acerca de la apostasía, pero ¿dónde se va a mirar la apostasía? En la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Con la gente de la iglesia, con el pueblo de Dios. A ver, ahí se va a mirar la apostasía. Dice Oseas 4:6. A ver, ¿cuándo hemos escuchado Oseas 4:6? Dice mi pueblo. ¿Qué más? No, ese es Lucas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces está hablando, a ver, directamente al pueblo de Dios. Cuando venga ese espíritu de apostasía, dice la palabra que va a ser un tiempo, a ver, antes de la venida del Señor. Cuando ese espíritu se empiece a manifestar, a ver, en la iglesia, a ver, es porque la venida del Señor ya no está tan lejos, porque la venida del Señor ya está cerca. Dice, cuando ese espíritu de apostasía se empiece a manifestar en la iglesia, es porque el Señor se acerca. Y es algo que necesitamos nosotros analizar, es algo que necesitamos estudiar. ¿Para qué? Bueno, para estar sensitivos a eso, para saber los tiempos que estamos viviendo. ¿Usted sabe los tiempos que estamos viviendo? No me refiero a otoño, primavera, invierno, no. No me refiero a esos tiempos. O sea, a los tiempos, saben que realmente espiritualmente estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que habrá guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero todavía no será el fin, dice, ¿verdad? Y luego dice que vendrán cosas, ¿saben? Vendrán engañadores y todo eso, pero todavía no será el fin, ¿verdad? Pero fíjense que dice, pero cuando el espíritu de apostasía se manifiesta en la iglesia, entonces mi venida estará cerca. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos va a dar la pauta para saber cuánto tiempo nos queda. Y es algo que está pasando, hermano. Desgraciadamente es algo que está pasando. No nada más en esta ciudad de León, no nada más allá en la frontera, no nada más allá en el sur. O sea, es algo que está pasando en todas partes. Es algo que está pasando en muchos lugares. Ahora que hablaba con el pastor Enrique, me estaba platicando de todo lo que se vive en San Luis. Allá en la frontera, con Yuma, allá en la frontera, con Estados Unidos. Dice, mira, dice, todo lo que está pasando. O sea, cuántas divisiones, cuánta gente saliéndose, cuánta gente, pasando por todo eso. Dice uno, wow, y no creíamos en todo eso. O sea, no pensábamos que en San Luis pasara todo eso. Decíamos, es una iglesia grande, fuerte, potente, con iglesias, en varias partes del mundo, Dice, sí, pero aún ahí está pasando divisiones. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que ese espíritu de apostasía está llegando. Está llegando, y quiere decir también que entonces cuando ese espíritu tome control, tome dominio, y sea más fuerte dentro de las iglesias, quiere decir que entonces la venida del Señor se acerca. Y es lo que tenemos nosotros que analizar. A ver, vamos a leer, primeramente, Salmo 1, del 1 al 3. Este es el estudio, acerca de la apostasía. Y pues yo le he puesto por título a este estudio, la apostasía dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo. La apostasía dentro del cristianismo. Salmo 1, verso del 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita todo el día. Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ayúdame a orar. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, de estar aquí reunidos y escuchar tu palabra.
Te pido, Dios, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia, para que seas tú edificando a tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda gloria, honra y alabanza, y tu pueblo dice fuerte: amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Aquí estamos viendo, a ver, en estos 3 versos, a ver, dice, a ver, que el justo, a ver, va a estar confiado, ¿verdad? El justo va a estar confiado, o sea, el cristiano va a estar confiado, pero sabes, hermano, hay algo que al cristiano lo hace retroceder. ¿Sabes cuáles son las cosas que a veces lo hacen retroceder? El verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando el cristiano no ve cumplir esta promesa en su vida, empieza a dudar si realmente Dios existe. Empieza a dudar si realmente Dios puede ayudarlo. Empieza a dudar si realmente hay beneficios al seguir a Dios. Pero ¿sabe qué es eso? Son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo hablando al oído del cristiano. Porque el diablo sabe que realmente el cristiano que se entrega va a prosperar. El diablo sabe que el cristiano que le sirva a Dios va a ser plantado, ven, junto a corrientes de agua. Va a ser plantado, ven, junto a esas corrientes donde su hoja nunca va a caer. Bueno, aunque haga mucho calor, su hoja no va a caer. El diablo sabe bien, a ver, que todo lo que haga el cristiano que se entrega a Dios va a prosperar. Por eso es que el diablo le habla al oído del cristiano y le dice: no, está pasando pruebas, y dice: ya ves dónde está Dios, ya ves, no existe Dios. Pero es que tengo una enfermedad, ya ves dónde está Dios, no te ama, te dejó enfermo. Estoy pasando por una situación económica, ya ves dónde está Dios, no tienes finanzas. Le va mejor a tu vecino que hace tranzas. Un verso sin esfuerzo. Entonces, el diablo empieza a hablar al oído del cristiano, y el cristiano deja que entre ese espíritu de apostasía en su vida. Y empieza a pensar el cristiano: me iba mejor antes de venir a la iglesia. Me iba mejor, o hacía esto, o hacía lo otro. Pero sabes, las personas, ¿saben?, que prestan oído a eso, ¿ven?, inconscientemente están cayendo en ese espíritu de apostasía. Y hoy más en día, ¿ven?, las personas han prestado mucho oído a esas palabras. Lo he escuchado, ¿ven?, aún de cristianos diciendo: yo me guardo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y fulano y sutano que hacen lo malo, les va bien. ¿Por qué a mí me va mal? Dice, si yo soy cristiano. Porque han dejado que el diablo hable su oído. O sea, en lugar de doblar rodillas y decir: Señor, estoy pasando por esto, ayúdame, ábreme puertas, yo confío en ti, y confiar realmente en Él, no. Empiezan a oír lo que el diablo les dice. Y empieza a entrar esa duda, empieza a entrar la incredulidad, y entra ese espíritu de apostasía. Dice la palabra apostasía, hermano, en la traducción original griega, es apóstasis. La palabra es apóstasis, pero, esta palabra dice que significa revuelta. Revuelta, o sea, en griego, cuando ellos nombraban la palabra apóstasis, estaba diciendo que era un espíritu, revoltoso. ¿Cuántos saben qué es un espíritu revoltoso? ¿O cuántos saben qué es una revuelta? Una revuelta, es cuando alguien está animando a los demás a hacer pleito con alguien más. Es cuando está animando, a que tengan pleito, a que tengan problemas. Esa es una revuelta, un espíritu revoltoso es un espíritu de pleito. Entonces, ellos llamaban a esa apostasía un espíritu de pleito. ¿Sabes por qué? Porque cuando un cristiano se deja adoptar por ese espíritu de apostasía, no se va calladito, no se sale de la iglesia sin decir nada. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a murmurar, empieza a criticar, empieza a decir, empieza a hacer, y hace una revuelta y después se va. Es porque ese espíritu de apostasía lo ha atrapado, y empieza a hacer esa revuelta. Por eso, en la lengua griega, por eso le decían, revuelta, apóstasis.
Pero en el español, hermano, en nosotros, a ver, la palabra apostasía en la lengua española, a ver, significa desertar, significa apartarse. ¿Ve? Entonces, para que nosotros lo pudiéramos entender, se habló de esa manera. El espíritu de apostasía te va a hacer apartarte de un enfoque, apartarte de lo que has creído, apartarte, a ver, de ese lugar, a ver, donde ya habías estado bien, habías estado tranquilo. A ver. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, esta palabra, a ver, la estuve buscando y la encontré en dos partes. A ver. Significa apo y éxtasis. Apo significa fuera de, ¿right? O sea, fuera de o apartado de. ¿Right? Y éxtasis significa estar o bueno, esa palabra. ¿Right? Estar, a ver, o sustituir. Se me trabó. ¿Right? Entonces, nosotros podemos ver, a ver, que esas palabras, ¿alguna vez ustedes leyeron el libro de Éxtasis, Juventud en Éxtasis? Bueno, ese libro habla algunas palabras de esas. En Juventud en Éxtasis está hablando, ¿ven? de que la persona, a ver, puede estar fuera del ambiente, ¿ven? Fuera del ambiente de lo normal, de lo natural, pero estar metido en otra situación. Vivir ahí en medio, pero en su mente estar fuera de ese ambiente. ¿Ven? Lo que nosotros podemos ver, a ver, es decir, bueno, está de cuerpo presente, pero su mente está en otro mundo. Eso es lo que significaba, ¿ven? Ese libro, ¿ven? Lo que hablaba ese libro. ¿Ven? Juventud en éxtasis, que muchas veces vemos a los jóvenes aquí, pero su mente está, ¿ven? En otro mundo, en otro rollo. ¿Ven? Y no nada más los jóvenes, muchas veces las personas podemos estar así. Entonces, esa palabra de apostasía, hermano, es una manera de decir, está fuera de órbita, está fuera de donde debe de estar. Está fuera de donde debe de estar. Cuando la separamos, apo y éxtasis, está diciendo, está fuera de donde debe de estar. Eso es lo que significa la apostasía. Que ese espíritu nos hace estar fuera de donde debemos estar. Podemos estar físicamente aquí, pero ahorita podríamos nuestra mente estar pensando en otras cosas, estar pensando en los pendientes que tenemos, estar pensando en los negocios que tenemos, estar pensando allá en las fábricas que tenemos trabajando. O sea, estar pensando en todas esas cosas allá, pero estamos aquí. Y cuando se nos hace una pregunta, reaccionamos y ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque estamos fuera de donde debemos estar. Entonces, eso es mentalmente. Pero ¿qué tal cuando lo hacemos espiritualmente, hermano? ¿Qué tal cuando lo hacemos espiritualmente? Estamos cayendo en ese espíritu de apostasía. Hemos estado apostatando espiritualmente. Estamos aquí, pero nuestro espíritu no está aquí. Nuestro espíritu desea estar en la calle. Nuestro espíritu desea volver a lo mismo. Nuestro espíritu desea volver al pecado. El espíritu desea, no necesita cosas. Eso es estar cayendo en apostasía. Por eso decimos la apostasía dentro del cristianismo. ¿Vale? Porque también puede ser una apostasía, allá afuera en el mundo. Porque la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De que salgamos del pecado. Bueno, ok, vamos a salir del pecado, vamos a apostatar del pecado, ya nos vamos a apartar de ahí y nos vamos a meter a la iglesia. Pero ¿qué hay cuando la palabra se muestra al revés? Apostatar en la iglesia, o sea, que nos salimos de la iglesia. ¿Se dan cuenta? A ver, cómo nosotros, podemos mirar, de esa manera. Dice 2 de Timoteo 2:19, ¿quién nos puede leer?
2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: concede el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Verdad? Dice, apártense, o sea, salgan de aquella iniquidad, apártense, o sea, estamos hablando de que también nosotros vamos a apostatar de donde estábamos antes, en el pecado, ¿verdad? Acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a la iglesia. Y eso no es problema, ¿ven? Espiritualmente para la persona. El problema es cuando la persona regresa una vez más al pecado. Cuando la persona regresa una vez más a lo malo, cuando la persona deja a Dios por regresar a donde estaba. Ese es el problema. Ese es el asunto que nosotros tenemos que mirar. A ver, cuando el pueblo de Israel, a ver, estaba saliendo, a ver, de una ciudad, a ver, Dios les daba una ciudad, Dios les daba que pudieran vencer esa ciudad, y ellos salían, ¿ver? Pero había personas que deseaban regresar a ese lugar, ¿ver? Deseaban volver, y cuando eso pasaba, venía el problema a todo el pueblo, ¿ver? Venía el problema a toda la familia. ¿Ver? ¿Por qué? Porque estaban renegando o estaban apartándose, ¿ver? De donde ya Dios les había puesto, ¿ver? Entonces nosotros podemos ver, hermano, todo esto. Dice Hechos 21:21, que no puede leer. Hechos 21:21. A ver, ahí atrás, vamos a dejar de cantar, hermano. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ok, aquí estaban hablando contra el apóstol Pablo, acusándolo, que le decían, ¿de qué está hablando? De que él les hablaba, ¿ven? De que buscaran a Dios, que se aferraran a Dios, que se quedaran a ver lo que Dios les había enseñado. Y el pueblo decía, oye, pero tú no estás diciendo que nos apartemos de la ley. Pero ¿cuál era el punto? ¿Cuál era la palabra? ¿Ven? De que nadie iba a poder cumplir la ley. Nadie iba a poder cumplir la ley completamente. ¿Ven? Y el Señor vino, ¿ven? Jesucristo vino, ¿ven? Para que pudiera cumplirse la ley y entonces poder ser salvos, ¿saben? Mediante Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, ahora sigan a Jesús. Muévanse un poco de la ley, sigan a Jesús y guárdense en sus caminos. Como que ellos no entendían muy bien, porque decían, hey, estás haciendo que apostatemos de la ley. No, estoy haciendo que se metan a la ley. Estoy haciendo que se metan a lo que Dios estableció. A ver, entonces nosotros, ¿saben? Tenemos que ver la manera, ¿saben? O tener el cuidado de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios estableció? ¿Qué es lo que Dios me dijo que hiciera? Tener ese cuidado de no apartarnos ya de lo que ya Dios nos ha enseñado. Porque es algo delicado. A ver, que quizá en el momento no va a pasar nada, pero sí puede pasar. Sí puede pasar. Cuando la persona se aparta de la ley, perdón, de la enseñanza de Dios, cuando se aparta, ven la persona, entonces empieza uno a experimentar problemas, empieza uno a experimentar conflictos, empieza uno a experimentar a ver escasez, empieza uno a experimentar y dice, no, bueno, pero si el diablo me dijo que iba a estar mejor. Son mentiras. Nunca vamos a estar mejor fuera de Dios. Nunca vamos a estar mejor, hermano, fuera de Dios. Vamos a estar mejor si nosotros seguimos la enseñanza, ¿ven? Que el Señor nos ha dado. ¿Ven? Nosotros podemos mirar, ¿ven? Todo esto y decir, bueno,
yo sé que Dios me va a ayudar. Eso es mantenernos firmes. Pero cuando la persona se aparta de Dios, está apostatando. Y eso es lo que nos va a traer más problemas todavía. Más problemas. Necesitamos nosotros mantenernos firmes. Aquí la Biblia nos enseña abiertamente, hermanos, sobre la posibilidad de apostatar inconscientemente. Muchas veces inconscientemente lo estamos haciendo. Decía la hermana Gina, cuando ya no se hacen las cosas con amor, cuando se pierde el amor, cuando ya venimos por venir o porque nos traen, porque nos obligan. Ahí estamos apostatando inconscientemente. Decía la hermana, cuando ya no hacemos la cosa bien, de querer hacerlo, hay un problema ahí. Ya estamos apostatando. Dice Lucas 8:13, ¿quién lo puede leer? Lucas 8. Acerca de la parábola del sembrador, pero vamos a leer nada más este puro verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Un espíritu de apostasía. Cuando viene la prueba, los que no tienen raíces, los que perdieron su primer amor, esa maravilla, entonces se apartan. ¿Por qué? Porque ya no hacen las cosas con amor. Viene un problema y como no hay raíces, se apartan. Siempre me acuerdo de la siembra de Samuel. Cuando sembró su elote, metió el dedo, pues era el dedo de un niño, de 8 años tenías. Mete el dedo así en la tierra, echa los granos, mete el dedo, echa los granos, y él se la llevó. Él hizo una línea y creció el elote, se dio. 8 líneas estaban con elote, pero, hermano, cayó lluvia, llegó un huracán y le arrancó la siembra. Le arrancó la siembra. ¿Por qué, hermano? Porque un pedacito así nada más había enterrado. No tenía raíz, no tenía profundidad, no tenía raíz. Entonces, cuando llegó el viento fuerte, los acostó. Así, facilito, todas las matas se acostaron. Dijo Samuel, ya se le veía el elotito. Ya estaban grandes, estaban por ahí así. Pero como no tenía raíz, no soportó mucho la tierra. Y se cayeron. Y se levantó, con todo y ese poquito de raíz que tenía. Entonces dice, sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Reciben la palabra con gozo y dicen, qué bonito mensaje, me gustó, qué suave, ahora sí le voy a echar ganas. Pero viene una prueba una vez más, ¿y qué dicen? No hago nada. Y mejor se apartan. Como decía una nana, a la fregada todos. Esta nana, nomás venía una prueba y era cristiana, pero venía una prueba a su vida y así decía, ya no hago nada. Y muchas veces así pasa, hermano. Por eso los cristianos se apartan. Por eso ese espíritu de apostasía va tomando dominio, porque hay cristianos que no tienen raíces. ¿Cómo podemos hacer para tener raíces? Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer, necesitamos congregarnos, necesitamos hacer la obra de Dios para obtener raíces. Si no hacemos nada de eso, hermano, no vamos a tener raíces. Va a llegar la prueba, va a llegar la tentación, va a llegar los problemas y nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar, vamos a caer
en ese espíritu de apostasía, y nos vamos a enfriar. Por eso es la apostasía dentro del cristianismo, porque no nada más en esta iglesia, o sea, puede ser en cualquier otra iglesia que pueda llegar ese espíritu de apostasía. O sea, en todo el cristianismo a nivel mundial, ese espíritu de apostasía va a estar atacando vez tras vez. Pero ¿a quién va a derribar? A los que no tienen raíz. Porque los que tienen raíz van a estar como la palmera. ¿Sabe cómo son las palmeras? Cuando pasa un viento fuerte, ¿qué pasa con la palmera? Se puede doblar nada más, ¿verdad? Pero se termina el viento, ¡pum!, otra vez derechita. Entonces, así va a ser las personas que tengan raíz. Los cristianos que realmente echen raíz, o sea, los cristianos que realmente hagan compromiso, que tengan convicción. Eso es lo que va a mantenerse. Y ese espíritu de apostasía va a pasar de largo. No lo va a atacar, no le va a llegar, sino que va a pasar de largo. Va a entrar, va a mirar. No, pues nadie. Vámonos. Vámonos. Aquí no hay más que hacer. Por eso es que nosotros necesitamos estar sensitivos a ese tiempo que estamos viviendo, hermano. La persona, apóstata, es aquella persona, que en un momento se ha comprometido, con amor hacia Dios, pero después de un tiempo, esa persona vuelve atrás, rompe el compromiso, y rompe esa salvación que Dios había traído a su vida. Porque ¿sabe algo? La apostasía hace que la salvación se pierda. ¿Cómo? Hay lugares donde dicen, no, que la salvación no se pierde. Sí, hermano, sí se pierde la salvación. La salvación se puede perder, y el que causa que la salvación se pierda es ese espíritu de apostasía que te hace volver para atrás. Cuando vuelves para atrás, se rompió la salvación. Ya no queda más que hacer, dice la palabra. ¿Cómo vamos a hacer otra cosa si ya renunciaron al compromiso que Jesús hizo en la cruz por ellos? Ya no puede hacerse otra cosa. Nosotros lo podemos mirar, hermano, una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué más compromiso se puede hacer? Si ya Jesucristo fue a la cruz, entregó su vida, entregó todo, y nosotros lo aceptamos, nosotros dijimos, Señor, gracias por el sacrificio, voy a vivir para ti, voy a entregarte mi vida, pero pasan unos meses, unos años, y se aparta uno otra vez. ¿Quién más podría entonces entregar otra vez su sangre? Ya nadie, porque el pacto ya estaba, pero el compromiso lo rompió el cristiano a causa del espíritu de apostasía. El cristiano fue el que rompe ese compromiso, no Dios. Dios no retira su mano, el cristiano es el que rompe ese compromiso. Claro, si tú te arrepientes y le dices, Dios, la regué, perdóname, me arrepiento de esto que hice, me arrepiento de haber vuelto atrás. En su infinita misericordia, Dios te puede perdonar. En su infinita misericordia, Dios te puede levantar. Pero sabes, una vez más va a estar ahí ese espíritu de apostasía queriendo destruirte. Es una lucha que vamos a tener nosotros como cristianos, de mantenernos firmes y no dejar que ese espíritu entre en nuestras vidas. No dejar que ese espíritu entre, porque ese espíritu va a venir y nos va a querer destruir. Dice Isaías 1, verso 2 al 4, ¿quién lo puede leer? Isaías 1, del 2 al 4. Sí.
¿Del cuánto dijo? Del 2 al 4. Del 2. Oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente perecedora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Un espíritu de apostasía que llegó a los hijos de Dios. Dice. Engrandecí a mis hijos, engrandecí a mi pueblo, amén, engrandecí a mis hijos. Hermano, cuando Dios nos salva, amén, cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, Él nos engrandece. Date cuenta hoy. Hoy no eres lo que eras antes de conocer de Dios, ¿verdad? Hoy no somos lo que éramos antes de conocer a Dios. Dios nos ha cambiado, pero dice, amén, oh gente, perdón, el verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, está hablando directamente Dios a su pueblo. Dice, mi pueblo no tiene conocimiento. A ver, en el verso 2 dice que Él los levanta, pero su pueblo, a ver, se apartó de ellos. Dice, y ellos se rebelaron contra mí. A ver, el rebelarse contra Dios es quererse ir una vez más al lodo cenagoso de donde Dios nos ama. ¿Para qué volver si de ahí salimos corriendo? Una persona me dijo, ¿a usted no le gustaría volver otra vez a lo mismo? No, si de ahí salí corriendo, ¿para qué vuelvo? Si de ahí salí, o sea, si salimos de una vida de vicios, a ver, de problemas, a ver, de pleitos, ¿para qué volver? No le encuentro chiste, no le encuentro sentido. O sea, ¿quiere decir que usted nunca va a caer? No, no estoy diciendo que no voy a caer, estoy diciendo que no quiero volver. No quiero volver. O sea, no quisiera volver. Y eso nos hace mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y eso, hermano, que cuida de que ese espíritu de apostasía no entre en tu corazón. Aún en medio de situaciones difíciles, dice, oh gente pecadora, el pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dejaron a Jehová. Dejaron a Jehová, se apartaron de Jehová. O sea, este espíritu de apostasía, hermano, podemos ver que desde un principio está. Pero dice el Señor que cuando se manifieste más en su iglesia, entonces Él vendrá. Porque te imaginas, no quedaría entonces ningún cristiano. Porque muchos se regresan. Y el Señor no está hablando de los que aún no lo conocen, no. El Señor está hablando de su pueblo. Dice, en mi pueblo aún hay pecadores. En mi pueblo aún hay rebeldes. En mi pueblo aún hay malignos. En mi pueblo aún hay depravados, ¿sabes? Que dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Que no seamos uno de esos, Señor. Que no seamos uno de esos, sino que seamos esos hijos de Dios que realmente buscan su rostro. Realmente buscan, amén, estar en la presencia de Dios. Amén, que seamos, amén, de esos cristianos, amén, que realmente quiere uno seguir adelante y servir a Dios. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo los apóstoles batallaban con sus discípulos. ¿Amén? Vamos a abrir nuestra Biblia, amén, en 2 de Timoteo, verso 4, capítulo 4, perdón. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Timoteo 4, 10. ¿Ya lo entienden? Hermana Yolanda.
Sí, el puro 10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia. 3 discípulos del apóstol Pablo lo abandonaron. Me han abandonado amando este mundo. Amando este mundo. O sea, ese espíritu de apostasía ahí estaba. Amaron el mundo, amaron más las cosas del mundo y se apartaron una vez más. Se fueron, se apartaron de lo que Dios les había ya hecho. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahora estoy solo. Dice el verso 11, solo Lucas está conmigo. Solo le quedaba un discípulo en ese momento. Los demás se fueron. Amén. Nosotros podemos ver después, todo lo que acontece, pero nos damos cuenta, hermano, de que ese espíritu, llega en un momento. Llega en un momento, pero nosotros podemos mantenernos firmes. ¿A quién le va a llegar? Obviamente que al pueblo de Dios. Obviamente que al pueblo de Dios va a llegar ese espíritu, de apostasía. Al pueblo de Dios, no a otra persona, no a nadie más, no a los que no conocen de Dios. Le va a llegar a los que conocen a Dios. Pero nosotros tenemos esa sabiduría para decir, ¿sabe qué? No, yo tengo que romper con eso. Tengo que romper con eso porque no quisiera volver a donde estaba. No quisiera Amén. volver a lo mismo. Amén. Yo no quisiera volver a lo mismo. ¿Se imaginan? Mis hijos no me conocieron borracho, no me conocieron drogado, no me conocieron peleonero, y que ahora de grandes me conozcan así. Que ahora digan, híjole, mi papá se volvió un borracho, mi papá se volvió un peleonero, mi papá se volvió eso. No, o sea, ¿se imaginan? Yo no lo quisiera. Yo no lo quisiera. A ver, por eso necesitamos cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestra relación con Dios, porque no queremos caer. No queremos caer o no debemos caer. Nosotros los cristianos no debemos caer. Si usted no cuida su relación con Dios, puede caer en ese espíritu de apostasía. Y ese espíritu de apostasía, destruir su vida. Y no queremos que ese espíritu destruya nuestra vida. ¿Verdad? No queremos. ¿Quién lo quisiera? Nadie. Nadie. Por eso necesitamos cuidarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Cuidar ese primer amor, con el que nos salvamos. Decirle, Señor, ayuda. No amar más las cosas de este mundo como Demas, que dejó al apóstol, porque amó más las cosas de este mundo. Imagina que diga Dios, no, pues mi siervo amó más las cosas de este mundo que a mí, y se apartó, me dio la espalda. Oh, mejor que el Señor diga, pasa, buen siervo fiel. Pasa. Bueno, aquí estás, en mi trono, pasa a este lugar. Y entrar a la Nueva Jerusalén, y entrar a la presencia de Dios, y entrar a ver a esa ciudad santa, y gozando y todo. Digo, qué tremendo. Pero eso es si guardamos nuestro espíritu. Vamos a dejar hasta aquí este estudio. ¿Alguna pregunta?